Buenos días, jóvenes. Buen día, ingeniero. Ingeniero. Bueno, hoy comenzamos la unidad 3. Entramos a hablar sobre lo que es el magnetismo, la interacción magnética. Algo muy interesante donde ya vamos a interactuar, vamos a ver cómo interactúan los campos eléctricos y magnéticos. Principalmente solamente vamos a hablar sobre la interacción magnética. Para tal efecto, entonces les voy a compartir esta unidad 3 que se llama interacción magnética. Y nos va a dar... Bueno, vamos a comenzar hablando que las fuerzas magnéticas son producidas por el movimiento de partículas cargadas como electrones, lo que indica la estrecha relación entre la electricidad y el magnetismo. En esta unidad, en esta primera parte, vamos a ver imanes y campos magnéticos y la fuerza magnética sobre una carga eléctrica. Entonces vamos a continuar hablando sobre los imanes. Muchos de nosotros hemos visto diferentes tipos diferentes formas de imanes, ¿no? Y el imán es un mineral metálico que tiene las propiedades de atraer a otros metales. Los imanes naturales están formados por elementos como hierro, cobalto y níquel, y se observó que un trozo de material ferromagnético puesto en las cercanías de un imán muy poderoso o frotado con él adquiriría las mismas propiedades. Y estos son los imanes artificiales. Entonces, si agarramos un pedazo de material, un fierro, y lo frotamos con un imán, el material, este material va a adquirir propiedades artificiales, propiedades del imán y conformándose en un imán artificial. El magnetismo se presenta en la naturaleza de dos formas: el magnetismo terrestre y la magnetita, óxido de hierro o piedra imán. Existen imanes naturales, artificiales y electroimanes. Los naturales están en la naturaleza, los artificiales son creados ya sea por rotación o por conducción. Y los electroimanes son creados al colocar una corriente que tiene que circular de una cierta manera para que el material de fierro se vuelva un electroimán. Todos ellos tienen las mismas características de tener materiales ferrosos, materiales de fierro. Los imanes tienen dos polos, llamados norte y sur. Los del mismo tipo se repelen y los polos distintos se atraen. Las brújulas son un tipo especial de imán que se utilizan para orientarse geográficamente, utilizando el magnetismo terrestre. El polo norte de un imán se orienta hacia el polo sur magnético, que está próximo al polo norte geográfico. Y el polo sur del imán se orienta hacia el polo norte magnético, que está próximo al polo sur geográfico. O sea, ¿qué significa esto? Que el polo sur de la Tierra es positivo y el polo norte de la Tierra es negativo, mientras que la brújula tiene su imán, el polo norte apunta hacia el norte geográfico y en el caso del polo sur del imán se orienta hacia el polo norte magnético. Entonces, ¿me entienden, no? Quiere decir que con relación a una brújula, los polos de la Tierra son invertidos. Imanes menores, si tenemos una barra de imán y la partimos, no se va a quedar, si tenemos esta barra más grande y la partimos al medio, no se va a quedar en una barra norte, en una barra positiva y una barra negativa, sino que se va a conformar otro imán con polo norte y polo sur. Polo norte y si lo volvemos a partir, nuevamente se va a conformar otro imán con polo norte y polo sur. Y así por delante. Visualización del campo magnético. El campo magnético se representa mediante líneas que se dirigen del polo norte al polo sur. Si tenemos una barra norte y sur, las líneas van a salir del norte hacia el sur en ambos lados. Si tenemos dos pedazos,
uno que tiene norte y el sur. O sea, si unimos el norte y el sur de dos barras diferentes, también van a salir del norte al sur y del norte al sur. Y si queremos juntar dos barras que tienen en sus lados norte de cada barra, van a repeler. Entonces, va a haber una fuerza de repulsión. Como se muestra aquí en la figura, el campo magnético se representa mediante líneas que se dirigen del polo norte hacia el polo sur. Van saliendo en este sentido. Dominio magnético. En el lado izquierdo hay dominios orientados al azar. Y en el lado derecho hay una alineación de los dominios magnéticos. Quiere decir que está actuando alguna fuerza, algún campo en este sentido para que se alinee. Dependiendo del tipo de material, en el caso de los tipos materiales ferromagnéticos, son atraídos por un imán. Su comportamiento es reordenamiento y alineación de los momentos magnéticos de los átomos. Y un ejemplo de estos materiales son el hierro y sus aleaciones con cobalto, níquel y aluminio. Los paramagnéticos son atraídos débilmente por un imán. La alineación de los momentos magnéticos es mínima. Y como ejemplo de los paramagnéticos son el platino, el aluminio, el calcio, el sodio, el tungsteno. Y los diamagnéticos no son atraídos por un imán natural, incluso pueden ser repelidos por él. La alineación de los momentos es nula o contraria a la dirección del momento del material magnético. Y estos pueden ser el mercurio, la plata, el oro, el cobre, el plomo y el silicio. Estos materiales, obviamente, industrialmente tienen sus aplicaciones. Cuando se usa un diamagnético, cuando se usa un paramagnético y cuando se usa un ferromagnético en la industria. La brújula consiste en una aguja imantada que siempre señala el norte, debido a que la aguja se siente atraída por los polos magnéticos norte y sur de la Tierra. El campo magnético de la Tierra es un fenómeno natural originado por los movimientos de metales líquidos en el núcleo del planeta y está presente en la Tierra y en otros cuerpos celestes como el Sol. No es estable, sino que se desplaza en el curso de las eras geológicas. Actualmente, en esta era geológica, se desplaza más o menos a 40 kilómetros por año. O sea, quiere decir que el polo norte magnético del año pasado hoy no está en el mismo lugar. Se ha desplazado una cierta cantidad de kilómetros. El polo norte magnético está cerca del polo norte geográfico, a unos 1.600 a 1.800 kilómetros del polo norte. El polo sur magnético se encuentra al sur de Australia, a unos 2.600 kilómetros del polo sur. Existe en la actualidad una inversión magnética. O sea, en realidad el norte magnético, en realidad es el polo sur, como les decía, ¿no? El norte de la Tierra es el polo sur, magnéticamente hablando. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Tenemos el eje magnético de la Tierra. Arriba está el polo norte y el polo sur, pero hay el norte verdadero es el que está en rojo y el sur verdadero es el que está, el polo sur geográfico es el polo norte magnético y el polo sur magnético es el polo norte geográfico. El eje de la rotación de la Tierra, y aquí vemos que las líneas de campo magnético salen del polo sur, o sea, salen de la Antártida y van hacia el polo norte, que está arriba de Alaska. Entonces, ¿no? Entonces tenemos, esa es la diferencia. Y aquí hay una figura de lo que se ha movido del polo norte magnético del 2005, estaba en estas coordenadas geográficas y actualmente se encuentra en esta posición, al norte de Groenlandia. O sea, esta variación no quiere decir que es para dar la vuelta, pero va cambiando a razón de 40 kilómetros por año. Y como dato, la Tierra ya estuvo cambiada, ya tuvo los polos cambiados. La última vez que cambió polo norte por polo sur fue hace 720 millones de años. Y se tiene registro de que la Tierra ha cambiado 3 veces, 3 veces ha tenido ese cambio magnético en su eje. Bueno, ahora hablaremos un poquito de electricidad y el magnetismo.
Hasta 1820 se pensó que el magnetismo era independiente de la electricidad. En ese año, el alemán Hans Ørsted descubrió que una corriente eléctrica movía la aguja de una brújula, estableciéndose que el magnetismo estaba relacionado con la electricidad, por lo que pueden ser estudiados de manera conjunta. El electromagnetismo, que es una disciplina de la física, permite entender los fundamentos de la generación de energía eléctrica. Este experimento de Ørsted colocó un cable, primero sin corriente eléctrica, y colocó una brújula. Después le colocó corriente eléctrica a este cable, hizo generar un campo magnético. Esa corriente eléctrica generó un campo magnético que sensibilizó las agujas de la brújula y se colocaron en sentido tangencial a las líneas de campo. ¿Qué? Aquí tenemos, miren, No, mami. si tenemos un campo un conductor eléctrico, alrededor colocamos una brújula en diferentes posiciones. Si no tiene corriente, si la corriente es igual a 0, en la figura A, la brújula va a tener siempre la misma orientación. ¿Sí? En esta posición va a estar saliendo de la pantalla y todas va a ser siempre saliendo de la pantalla. Pero ¿qué pasa? Si colocamos en el conductor, como dice en la figura B, como muestra en la figura B, se le coloca una corriente I, esta corriente va a producir un magnético B, que es circular en una cierta posición, y la brújula se va a orientar tangencialmente a la línea de campo magnético. Ahora esta figura, esta foto del lado en color rojo, ya nos muestra realmente lo que sucede con un conductor metálico por el cual pasa una corriente eléctrica y una viruta, no viruta, sino un polvillo metálico se va orientando, se va orientando al igual que las líneas de campo magnético. Cuando muchas cargas se mueven por un conductor rectilíneo, o sea, cuando existe una circulación de corriente eléctrica, se produce un campo magnético, formando círculos concéntricos en torno al conductor rectilíneo, como mostramos en la figura anterior. Si se sujeta el alambre con la mano derecha, con el pulgar de la dirección, así tenemos en esta figura de acá, en la figura del lado derecho, colocamos con la mano derecha el alambre y colocamos el pulgar en dirección de la corriente va de abajo hacia arriba. Como en la figura los dedos se curvan en la dirección del campo, al cerrar la mano, si cerramos la mano acá, nos muestra hacia dónde se dirige el campo magnético. Y ese campo magnético va a ser el mismo para todo radio A. Si tenemos A, va a ser en radio A1, A2, A3, va a ser el mismo campo, va a tener el mismo valor en ese radio. Fuerza magnética. Como resultado de los estudios que acabamos de citar, fue posible establecer el principio básico de todos los fenómenos magnéticos. Cuando cargas eléctricas están en movimiento, entre ellas surge una fuerza que se denomina fuerza magnética. O sea, cuando cargas eléctricas están en movimiento, entre ellas surge una fuerza que es denominada fuerza magnética. La desviación en la aguja del experimento de Ørsted se debió a la existencia de esta fuerza. Entonces, se fue cambiando la brújula en diferentes posiciones en el mismo radio y la brújulita siempre quedó en tangencial a la línea de campo magnético debido a esta fuerza magnética. Para una partícula electrizada positivamente con carga Q, que se mueve con una velocidad v por un punto donde existe un campo magnético V mayúscula, queda sujeta a la acción de una fuerza magnética F, que tiene las características siguientes. El módulo de esta fuerza magnética será igual a la carga por la velocidad v, por el campo magnético V mayúscula, por el seno del ángulo que existe entre la dirección o la velocidad y el campo magnético. La dirección F siempre va a ser perpendicular a la velocidad y al campo magnético. El sentido es dado por la regla de la palma de la mano derecha, que se ilustra en la figura anterior. Aquí tenemos
la regla de la mano derecha. Tenemos que colocar el dedo pulgar, en este caso el dedo pulgar en dirección de la velocidad, la mano y la palma de la mano en dirección del campo magnético, y al cerrar la mano nos va a indicar hacia dónde está la fuerza magnética, el vector. O sea, en este caso son 3 vectores: vector velocidad, vector campo magnético y vector fuerza magnética. Entonces colocamos la mano, el pulgar de la mano derecha en dirección de la velocidad, colocamos la palma abierta de la mano en dirección del campo magnético, y al cerrar la mano nos va a indicar hacia dónde es el sentido de la fuerza magnética. Si la carga Q fuese negativa, el sentido de la fuerza magnética será contraria a la que se obtiene para una carga positiva. Si la carga entra paralela a un campo magnético, la fuerza magnética es nula. ¿Escucharon, no? Si la carga entra paralela a un campo magnético, o sea, tiene una velocidad que es paralela al campo magnético, o sea, la carga se está desplazando paralela al campo magnético, entonces la fuerza magnética es nula. La intensidad de la fuerza magnética es máxima cuando entra perpendicular al campo magnético. O sea, si tenemos un campo magnético, fíjense, si tenemos un campo magnético que fuera una mesa y la carga entra perpendicular, entonces ahí esta fuerza va a ser máxima. Una carga eléctrica en reposo no interactúa con un campo magnético. Si existe una carga quieta, parada o en reposo, no hay interacción, no hay fuerza magnética. La unidad en el Sistema Internacional del Campo Magnético es el Tesla. Y es presentado por la letra T mayúscula. Un trozo de hierro introducido en una bobina por la cual circula una corriente eléctrica produce que los dominios magnéticos del hierro se alineen. Este es el principio de funcionamiento de un electroimán. O sea, aquí tenemos un pedazo de fierro, tipo un clavo más o menos, pero existe una bobina que está acá mostrada en el dibujo. La parte norte va a la parte negativa de la pila, la parte sur va a la parte positiva. Cuando se le aplica la fuente, va a circular una corriente por acá. Y inmediatamente en este clavo que está en el centro se va a producir un electroimán. ¿Qué es la corriente inducida? Faraday y Henry descubrieron que se podía generar corriente eléctrica en un alambre con el simple movimiento de un imán en una bobina. Entonces, ¿qué hicieron esto? Colocaron un galvanómetro, una bobina circular, moviendo un imán que entre y salga de la bobina, llegaron a producir corriente. Estos científicos descubrieron que el movimiento relativo entre un alambre y un campo magnético inducía el voltaje. Entonces, también a medida que al llegar a la mitad, digamos, el imán, la corriente se pone en cero. Al hacerlo pasar, el galvanómetro marca ya sea voltaje positivo como voltaje negativo. Generación de electricidad. Un generador eléctrico es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrico entre dos de sus puntos, llamados polos. Los generadores eléctricos son máquinas destinadas a transformar la energía mecánica en eléctrica. Esta transformación se consigue por la acción de un campo magnético sobre los conductores eléctricos dispuestos sobre una armadura. Entonces, más o menos, si tenemos un imán en tipo U y colocamos una bobina, aquí es una bobina plana, y la hacemos girar, existe un campo magnético entre los terminales positivos, norte y sur del imán, y entonces al girar la bobina va a producir una onda, que es una energía que cambia con el tiempo, y eso va a dar que el voltaje pueda aparecer y desaparecer. Ese es el principio del generador. Un generador eléctrico es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia potencial eléctrico entre dos de sus puntos, llamados polos. Los generadores eléctricos son máquinas destinadas a transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Pregunta de examen. Los generadores eléctricos
son máquinas destinadas a transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Esta transformación se consigue por la acción de un campo magnético sobre los conductores eléctricos dispuestos sobre una armadura. Los generadores pequeños requieren una bobina y un imán, y los grandes de un conjunto de bobinas y electroimanes. Aquí tenemos, esta es la armadura, esta es la bobina que tiene que girar, y estos son los imanes. Estos son los imanes que están. Entonces, al girar esta bobinita, aquí tenemos, miren, una manija que va a hacer girar la bobina, y al girar esta bobina va a producir la corriente eléctrica debido al movimiento. Y va a producir el voltaje. Un motor eléctrico está basado en el mismo principio de funcionamiento que el de generador. Este está encargado de transformar energía eléctrica en mecánica. Otra pregunta de examen. Un motor eléctrico está basado en el mismo principio de funcionamiento que el del generador. Este está encargado de transformar energía eléctrica en energía mecánica. O sea, el motor eléctrico está encargado de transformar energía eléctrica en energía mecánica a partir de un imán y una bobina en movimiento. Es el proceso inverso al de un generador. Aquí tenemos un imán permanente, tiene polo norte, polo sur, y en este caso, aquí va a comenzar a girar en un eje y va a generar la corriente continua. Ahora vamos a ver rápidamente cómo es el funcionamiento de un transformador. El transformador es un dispositivo que permite aumentar o disminuir el voltaje de una corriente alterna. Está compuesto por una bobina primaria y otra secundaria, unidas mediante un núcleo de hierro laminado. Entonces aquí tenemos la fotito, cómo es un transformador. Tenemos los transformadores, que hay transformadores de alta tensión, de media tensión y de baja tensión. Tenemos el núcleo ferromagnético, el devanado primario, o sea, la envoltura primaria, el devanado secundario, la conexión del secundario, la tensión en el secundario sobre la tensión en el primario será igual al número de vueltas del secundario sobre el número de vueltas en el primario, de la bobina, ¿no? Parte de un transformador eléctrico. El transformador es una máquina eléctrica que tiene como función cambiar los niveles de voltaje, para así adaptarlos a las características nominales de los equipos que requieren ser conectados a una red eléctrica, que tiene un nivel de voltaje fijo. Está formado por dos bobinas de alambre de cobre aislado, enrolladas alrededor de una pieza de hierro laminado. Puede ser de tipo reductor o elevador, dependiendo de cómo se disponen ambas bobinas, de distinto número de vueltas. Aquí tenemos otra figura. Tenemos la tensión en el primario, en AC, en corriente continua. La corriente del primario, tenemos el bobinado primario, es este de acá, y el bobinado secundario está acá en verde. El núcleo es un flujo, donde va a fluir el flujo magnético. El número de vueltas del primario, el número de vueltas en el secundario, siempre son diferentes dependiendo de la aplicación. Y la corriente del secundario va a salir hacia una carga, con la tensión del secundario también en corriente continua. Dentro del funcionamiento de un transformador eléctrico, se puede decir que el voltaje en un generador eléctrico se induce, ya sea cuando una bobina se mueve a través de un campo magnético, o bien cuando el campo producido en los polos en movimiento corta una bobina estacionaria. En ambos casos, el flujo total es sustancialmente constante, pero hay un cambio en la cantidad de flujo que eslabona a la bobina. Este mismo principio es válido para el transformador, solo que en este caso las bobinas y el circuito magnético son estacionarios, en tanto que el flujo magnético cambia continuamente. Este flujo magnético obviamente cambia debido a cuando está la circulación que existe, ¿no? En el circuito magnético. El cambio en el flujo se puede obtener aplicando una corriente alterna en la bobina. La corriente a través de la bobina varía también en magnitud con el tiempo. El flujo cambiante que se aplica a uno de los devanados
o sea, uno de las, donde están las vueltas, induce un voltaje en el primario. Si se desprecia la caída de voltaje por resistencia del devanado primario, el valor del voltaje será igual y de sentido opuesto al voltaje aplicado. Luego se tiene la siguiente relación entre los voltajes y el número de espiras o vueltas en el devanado primario y secundario. Entonces, tenemos que la relación, el voltaje del primario sobre el voltaje secundario será igual al número de vueltas en el primario sobre el número de vueltas en el secundario. Este número de vueltas quiere decir el devanado. Devanado quiere decir cuántas vueltas tiene una bobina. Bueno, el transformador tiene varias aplicaciones, muchas aplicaciones, pero la principal aplicación es como parte de la fuente de alimentación de equipos electrónicos. En nuestro caso, que vemos más o menos bajas tensiones y bajas corrientes, estos transformadores se usan para la alimentación de equipos electrónicos. Tenemos todos estos alimentadores de computadoras personales, alimentadores de teléfonos personales y alimentadoras de computadoras de mesa. En resumen, el magnetismo se observa en imanes. Estos imanes poseen polos, un polo norte magnético y un polo sur magnético. Los imanes generan campo magnético y este campo magnético produce fuerza magnética. Asimismo, el campo magnético se puede producir al circular corriente por un conductor. También los imanes pueden ser naturales o artificiales. Este pequeño flujito que les presento aquí más o menos ayuda a entender el magnetismo. Es un resumen, es muy resumido, pero sí el contenido es en toda la aplicación de lo que es el magnetismo. Bueno, y con esto terminamos la presentación de hoy. Como les decía al comienzo, comenzamos una nueva materia, la interacción magnética. Es muy interesante. Vamos a desarrollar a partir de la siguiente clase una serie de ejercicios que nos van a ayudar a comprender mejor cómo es que actúa el magnetismo. ¿Alguna pregunta? No. Muy bien. Bueno, les voy a comentar algo sobre el examen. El examen todavía no es revisado. Este fin de semana lo voy a corregir completamente para que ustedes a partir del lunes, que es feriado, ya puedan ver su nota. Al final de cuentas y debido a varios pedidos, tuve que eliminar la restricción que había sobre la presentación del práctico. O sea, tuve que liberar para no perjudicar a ningún alumno y que todos tengan la oportunidad de tener la nota del práctico. O sea que eso significa que, como le di chance a algunos que me pidieron que dé más tiempo para presentar el práctico, entonces si alguien no presentó, puede presentarlo hasta este lunes y va a venir su nota completa, para la nota del práctico más la nota del primer parcial. ¿Listo? Ok. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Melissa, ¿cómo está yendo con el auxiliar de laboratorio? Voy a las 9, ¿no? Sí, tienen. ¿Están presentes, Melissa? Sí, ya tenemos horario. Ah, perfecto, me alegro mucho. Ya, síganle lo que le indique el auxiliar, que él es prácticamente independiente. O sea, ahí son 15 puntos que ustedes tienen que ganarlos, todos. Cumplan lo que les da el auxiliar, hagan los ejercicios, que son 15 puntos que los pueden ayudar a pasar la materia o a tener un promedio bastante elevado, ¿no? Que es lo que es la intención. La intención mía es que todos pasen con buena nota y puedan mejorar su PPA si que tienen alguna dificultad. ¿Listo? Sí, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Disculpe, Adelante, ingeniero. Antonio. Sí, Antonio.
Ingeniero, Bueno. una pregunta. Yo lo Dígame. presenté mi práctico. Ajá. Como le decía, ¿no? Yo lo presenté mi práctico y no lo pude completar los 10 ejercicios. Y quisiera editarlo mi práctico y presentarlo por completo, ya, si se puede. Ya, escúcheme. Como le di chance a uno, tengo que dar chance a todos. Entonces, tiene hasta el lunes que es feriado, para presentarlo completo. Pero ya no lo va a poder subir a la plataforma. Así que me lo va a enviar a mi correo. ¿Ya? Mi correo está al final de cada presentación. ¿Listo? Ana, ¿tenía alguna Gracias, pregunta? ¿Ya? Sí, ingeniero. ¿Alguna pregunta, Ana? Sí, dígame. Ingeniero, ¿cómo, cuando ya tengan las notas de los exámenes, cómo nos lo va a hacer saber? ¿Lo va a subir a la plataforma o nos lo va a decir en clase? No, en la plataforma se sube todo. Yo no puedo sacar nada de la plataforma. Por eso es que los exámenes son en la plataforma. Usted a partir del lunes entra a la plataforma y va a poder ver sus notas. Que Ah, va a ir está bien. acumulando hasta el final. Sí, ¿Listo? ya. Gracias, Yo cuando ingeniero. cuando estén todas las notas arriba, le voy a mandar un mensaje a Melissa para que ella les avise a todo el mundo. Muy bien. Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles. Y muchas gracias por su presencia y participación. Hasta luego, ingeniero.